Gerardo, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y bueno, pues siempre que nos invitáis a este tipo de actos, pues bueno, hacemos lo posible por poder estar y poder compartir con vosotros las cosas que hacemos y todo eso. Bueno, agradezco a la Escuela de Organización Industrial también, además de la OEPM, pues el habernos acogido también hoy aquí para que podamos contaros y, por supuesto, a ustedes, con los que tengo intención de ser clemente e intentar acabar a las 2 en punto para no agravar la hipoglucemia en la que probablemente estarán ustedes sumidos. Entonces, dicho esto, bueno, pues vamos ya a ir avanzando. Bueno, en primer lugar, y sin pretender ser díscolo, bueno, pues me he mantenido fiel al título de la ponencia que os propuse cuando me invitasteis y que pues veo que, en fin, que no pudisteis o no tuvisteis los medios para poder cambiarlo, ¿no? Bueno, todo esto ¿a cuento de qué? Pues viene a cuento de que realmente ya sé que es muy interesante que bueno, ya sé que suele ser más cómodo para las administraciones y para quienes administran la I+D+I y todo eso, hablar de las renovables como un único saco. Es muy cómodo, muy jacobino, y ya están aquí en este redil todos los del régimen especial y todos estos advenedizos, ¿no? Pero si hablamos de patentes, si hablamos de I+D, si hablamos de patentes, como es el caso que nos ocupa, realmente esa alineación es absolutamente artificiosa. Es decir, cada tecnología tiene su propia madurez tecnológica, tiene su propia casuística. En lo que es propiedad intelectual o industrial, cada sector tiene una dinámica específica y unas estrategias de protección. Hay sectores muy agresivos, hay sectores en el cual la gente se respeta más y deja hacer al prójimo, y por lo tanto, hete aquí que yo pues voy a hablar solo de lo que conozco. Por ejemplo, cuando tu director hablaba del 51% de solar, yo me preguntaba para mis adentros, ¿qué solar? ¿Fotovoltaica, térmica, termosolar? Es decir, esto de los paquetitos, hay que aplicarlo cuando procede, pero en este caso creo que no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Quién es el que maneja aquí el...? Tengo yo el poder. A ver si puedes... En mi casa, como no lo tengo, aquí lo tengo. Bueno, esto es. Bueno, agradezco a mis colaboradores que me han ayudado a preparar esta presentación, puesto que sin ellos no soy nada, ¿no? Y aquí están sus nombres para que los conozcáis, y no han podido venir aquí pues por elevadas ocupaciones o porque alguno pues está en Bilbao y en fin. Bien, bueno, tu director, Alberto, ha hablado exactamente de esto. Dice, hacemos I+D, pero no damos el siguiente pasito. Bueno, nosotros tenemos una plataforma de la cual soy yo responsable, que le llamamos Gestión de la Tecnología. Se compone de 3 proyectos que complementan los de desarrollo de tecnologías o de productos, maximizando el valor de estas tecnologías o de los productos para Gamesa. Entonces, la panoplia de funciones que hacemos desde esos proyectos, el proyecto es el vehículo para hacer las cosas, pero los objetivos que perseguimos son esos que están ahí. No os lo voy a leer, ya lo estáis viendo en la pantalla. Como veis, tiene mucho que ver con valorizar, maximizar el valor. Y ese es el propósito. Es como el ejemplo que ha puesto tu director de la empresa esta catalana, ¿no? Pues entonces esto yo creo que es el cambio cultural que tenemos que lograr en las empresas, que se den cuenta de eso, y que debido a eso, es decir, y que lo hagan proactivamente, no con el método habitual que es learning by losing, que es que te metes en esto cuando ya te han metido 3 rejones en la línea de flotación.
sino intentar hacer este tipo de cosas, gestionarlas antes de tener un problema, un revolcón o un sofocón porque alguien de repente abre una carta de un bufete de abogados de no sé dónde diciendo está usted contra las cuerdas, ¿no? Que suele ser lo habitual. Bien, nosotros afortunadamente esto no lo hemos hecho reactivamente. Hubo un directivo preclaro en mi compañía, que además lo menciono en un artículo referido a estos temas, no sé si habrá salido o no, que hice para la revista del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Este directivo se llama Joaquín Coello y este señor preclaro pues fue el que decidió lanzar este tema en Gamesa. El que lo puso en marcha fui yo. Tuve la gran fortuna de que él me dijera, Mauro, tienes que hacer esto. Entonces te pones las pilas, aprendes lo que puedes, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque yo había hecho algunas cosas de marcas por mi cuenta, por tanto no me resultaba extraño ni desconocido, pues te metes y lo haces. Y eso fue en el año 2004. Luego llevamos 5 años escasos, 5 años y medio en este tránsito. Y ahora os contaremos, pues bueno, pues qué es lo que hemos podido hacer modestamente en estos 5 años, 5 larguitos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Ay, sí, estoy yo. Bien, pues si me ayudas, gracias. Bueno, los tres proyectos son estos. La fábrica de patrimonio tecnológico me costó horrores que me aceptaran este nombre, los propios míos, porque claro, aquí como son todo, es que nadie va a saber a qué me dedico con este nombre, porque lo que tengo que ser es IP Manager. Pues es que esto es más. Esto es una fábrica, la fábrica de las patentes. La fábrica no solo de las patentes, hay más cosas, hay más que las patentes, como perfectamente sabéis los que estáis aquí, y por eso le llamamos el patrimonio tecnológico. Bueno, pues entonces este es el objetivo, construir el portafolio de patentes. Luego tenemos otro proyecto que es todavía más importante que el anterior, que es la vigilancia y la protección. Entonces tenemos que detectar qué patentes están emergiendo que pudieran afectar a nuestras tecnologías actuales en nuestros productos. Porque podemos haber patentado lo que nosotros entendíamos importante, pero si va un gaznápiro y patenta una cosa que pensábamos que era una tontería en la puerta de la torre, pues te cruje. Pues bueno, entonces vigilamos todo eso. Y entonces, cuando ya después de una serie de filtros, que tenemos una metodología, porque no os voy a poner aquí los flujogramas con rombos y cajas y flechas y todo eso, pero solo tenemos un procedimiento que lo hemos hecho 100% en casa, como siempre digo, pues lo hemos hecho en casa y es nuestro orgullo, no se lo hemos comprado a ninguna consultora de campanillas. Y por eso es bueno, porque es como nuestra criatura y por eso lo respetamos quizás todavía más. Pero da igual, hazlo tú o cómpralo, pero tenlo. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, una vez que identificamos qué nos puede hacer daño, primero diseñamos para tenerlas en la estantería y, si procede y si tenemos presupuesto, lanzamos unas acciones preventivas de defensa. Y finalmente el proyecto de Technology Intelligence, que es el que nos da, es un poco el proyecto Vigía, el que nos da un poquito más de visibilidad de qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Tiene que ver menos con IP. Bueno, ¿es el botón gordo? El gordo. Bien, a ver, no todas las invenciones dan lugar a una patente. A veces yo digo una frase que es que decidirte a hacer una patente pues es parecido a tener un niño, ¿no? Luego lo tienes que alimentar, lo tienes que defender, de las cosas de Internet, de tal, de cual, de no sé qué. Entonces, esto implica una responsabilidad muy grande. Entonces, tienes que tener un proceso para decidir qué invenciones llevas a patentar, y entonces nosotros eso le llamamos el Patent Quality Grading, que es un índice ponderado en el que valoramos varias cosas y solo aquellas más interesantes
se trasladan a una solicitud de patente. Entonces, ¿que no patentamos todo lo que podríamos? Gerardo, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque no somos infinitamente ricos. Por desgracia. Eso es lo que hacemos los gestores, ¿no? Con un poco de dinero hacemos magia y intentamos hacer muchas cosas, ¿no? Bueno. A ver, ejemplos de patentes de Gamesa. Por supuesto, ya publicadas. Tenemos una pala segmentada, que bueno, es algo que todavía nadie tiene en el mundo mundial que sepamos, y bueno, pues estamos trabajando en ella, como veis, desde el año 2005. Esto es fundamental para las grandes máquinas para poder transportar los componentes. Segunda, pues una grúa autoportante para poder elevar una serie de componentes pesados que están en la góndola, que es lo que está en amarillo. Y un útil de transporte de palas que, bueno, pues básicamente pues lo concebimos porque el transporte y el mundo del transporte es especialmente poco delicado. Y bueno, pues ahí está. Bueno, esto es nuestro tracking de cuántas patentes hemos solicitado solamente en eólica. O sea, es decir, porque tenemos una división de aeronáutica, pues las hemos descontado ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veis que hemos ido creciendo, arrancamos... bueno, en el 2003 ya hicimos 11, empezamos ahí progresivamente, hemos seguido y bueno, pues ahora estamos más o menos estables en ese ritmo de 28. Y a veces Iñaki me da una alegría y me dice que hemos hecho 31. Pues estupendo, pero el objetivo es 28. Bien, ¿cuántas horas, esto para los economicistas, que solo vale para nuestra empresa? O sea, estas cifras solo vale para nuestra empresa, para el sector eólico y tal. Y porque el mix que hacemos de entre I mayúscula, D mayúscula, E I pequeña y patatín y patatán es específico nuestro. Así que el que pretenda extrapolar esto al otro se va a equivocar. Esto fue un poco con Coello. Hicimos ahí un número gordo y dijimos, pues vamos a empezar por aquí. Y luego ya iremos ajustando, ¿no? Más o menos lo que estamos es, por cada 35.000 horas de ingeniería, pues sacamos una patente. Me da igual si es mucho, si es poco, si otros lo hacen más, lo hacen menos, es que me da igual. Esto es lo que nos sale a nosotros. Bueno, estos son los resultados del proyecto de la fábrica de la Factoría de Patrimonio Tecnológico a fecha de hoy. Tenemos 62 familias de patentes o invenciones concedidas. Tenemos... Eso da lugar, por las extensiones, a 93 patentes concedidas, empezando en el año 2003-2004. Ojo, tenemos 408 solicitudes de patentes, que lógicamente incluyen las concedidas. Y luego tenemos estas otras cositas por ahí. Bueno. Bien, ahora empezamos un poco a analizar el sector. Entonces, me voy a girar un poco para poder apuntaros sobre la pantalla. Bueno, como estábamos hablando de patentes verdes y tal y cual, y qué es lo que se mueve ahí, pues vamos a ver que... Ten cuidado, no sea que te vaya... y en Muface me pongan un piso... Bueno, pues aquí veis, hemos mirado la evolución a lo largo del tiempo de todos los fabricantes eólicos, tanto de molinos como de componentes. Estos somos nosotros. Estos son solicitudes de prioridad. Y estos son otros fabricantes que, lógicamente, pues están enmascarados. Pero bueno, ya veis que, pues veis que aquí hay gente muy potente, y de repente hay una caída en escalón fuerte. Aquí veis que hay gente que hace sus pinitos y tal. Luego aquí veis gente potente que va a más. Y se pueden ver tendencias claramente. Aquí hay otro que también pues tiene un sobresalto este año, y de aquí se pueden sacar conclusiones sabiendo claro quiénes son los nombres, lógicamente,
de la actividad de I+D, porque es lo que da lugar a las invenciones, ¿no? Entonces, las conclusiones las estamos haciendo verbalmente y sobre la marcha, no están escritas en la presentación, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo mismo y vemos aquí los trends, ¿no? También estas gráficas corresponden a años y corresponden a fabricantes concretos. Bien, aquí veis, pues parecido, ¿no? Uno que sorprendentemente empieza el cuesta abajo. Otro, vamos, que también, como Calleja, sube aquí al K2 y luego baja rápidamente. Aquí hay uno que sostenidamente va para arriba y además muy fuertemente en los últimos años. Aquí clarísimamente un descenso brutal, otro que también crece pero no tan fuerte, uno que ha alcanzado su nivel un nivel razonable y no es Gamesa, y otro que también pues hace aquí cosas raras que pudieran no entenderse, pero a veces esto tiene que ver, por ejemplo, esta, yo os puedo decir que es un fabricante eólico que fue comprado por un fondo de capital inversión, que no capital riesgo, capital inversión. Y entonces, bueno, pues les pusieron las pilas. Oye, valéis tanto como vuestra carta de patentes, así que se pusieron como locos. Son cosas así que claro, tirando del ovillo, pues luego te enteras. Dices, ¿qué pasa con este? Entonces, eso te levanta la liebre, tiras del ovillo y te enteras. Bueno, aquí va otro conjunto de fabricantes. Bueno, estos probablemente son de componentes, este es algún emergente y tal, Bueno, os voy a desvelar el secreto, este es Gamesa. Ya veis que nos ponemos aquí en este ritmo. Bueno, pues, en fin, vamos a ver. Luego también se puede hacer análisis ay, perdón. Ya sé que llegaba la hora, pero bueno, luego podéis hacer análisis también por mercados principales. Entonces esto también es un análisis, se hace del 2009 de varios fabricantes y bueno, aquí he dejado para que sepáis quién es Gamesa. Entonces, bueno, pues todos son fabricantes eólicos. Bueno, también hay algún tecnólogo de molinos, de aerogeneradores. Entonces, bueno, pues este es un poco, también son cosas que analizamos y como veis, bueno, pues no estamos en mala posición. Vamos a tener globalmente una posición número 5 en lo que es patentes. Bien, ya estamos acabando. Bueno, aquí vemos que en las European Patent Applications, este es Gamesa, y como veis, pues tenemos un número 5 bastante digno, y lo que hacemos es también análisis, esto ya es muy interesante para I+D, porque hacemos análisis por las diferentes tecnologías del aerogenerador, que es lo que está a la derecha. Lógicamente, el código de colores pues está oculto, pero cada uno de estos colores corresponde o bien a palas, o bien al convertidor, o bien a la caja multiplicadora, a la gearbox, etcétera, lo que aparece ahí. Entonces aquí nos da un poco, bueno, ya lo sabemos, pero nos da el refrendo puesto que esto es una consecuencia de la I+D, de lo que los fabricantes consideran importante para ellos. Bueno, lo mismo en Estados Unidos, en el cual, bueno, pues tenemos también un digno número 4. Lógicamente, el que más patentes hace en Estados Unidos ya sabemos quién es, pero bueno. Y luego de todos los fabricantes eólicos. Y finalmente, China. China como nuestro tercer principal mercado, en el cual, bueno, pues ya veis que hay diferentes perfiles y ostentamos una bastante digna tercera posición. Bueno, pues ya veis aquí. Bueno, bien. Y nada más, esta es un poco la presentación y creo que he llegado precisamente en hora, a las 2, casi en punto. Y bueno, pues... Gracias, Mauro, y enhorabuena por los excelentes resultados y la posición de... No creo que haya muchas empresas españolas que estén en esos mercados tan competitivos, tan bien situados como vosotros, y sobre todo empresas tecnológicas, yo creo que ninguna.
Bueno, se abre el turno de preguntas para los que queráis hacer alguna. ¿Alguna pregunta? Sí, por allí. Sí. Quería saber si en vuestra actividad en China las patentes son suficientes para proteger vuestra tecnología y qué otras estrategias utilizáis para defender vuestra competitividad en el mercado chino. La primera es fabricar en China. Porque, claro, si no fabricas localmente, pues es muy probable que no puedas vender a precio competitivo, ¿no? Entonces eso también conlleva unos esfuerzos tremendos. La implantación industrial, el empezar a trabajar con fabricantes de componentes, cómo te relacionas con ellos, cómo les transfieres los planos de esos componentes que quieres que te mecanicen, y todo eso cómo lo proteges adecuadamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que es complejo, pero yo creo que ha sido un trabajo de varios años, desde que se decidió en su día ir a China, y ahí estamos. Y realmente puedo decir que creo que tenemos una estrategia de protección adecuada allí, puesto que no hemos tenido hasta la fecha ningún problema en ningún sentido. Pero yo creo que yo lo que diría es que hay que combinar la estrategia industrial con la de protección industrial e intelectual. ¿Más preguntas? Sí. Tenéis un departamento, ¿no?, que se llamaba Technological Watch and Protection o algo así. No un departamento, bueno, es un proyecto. Un proyecto. Desde el que atendemos esa función, sí. Es que yo llevo mucho tiempo aquí trabajando en propiedad industrial y me da la sensación de que hay pocas empresas que se preocupan de esta parte. ¿Tienes una sensación de cómo es en otras empresas, si Gamesa es más o menos única o si es habitual aquí tener esto? A mí me parece el proyecto más importante de todos los que tenemos. O sea, cuando el jefe del proyecto de TWP se constipa, pues a mí me entra la gripe y tengo que estar en la cama una semana. Es el proyecto más importante que tenemos. Es el que te asegura que puedas seguir operando, fabricando y vendiendo sin que de repente te aparezca, pues ese que yo le he llamado jocosamente gaznápiro y te pegue un buen susto. Para mí es crucial. O sea, si hay que empezar por algo, por uno de esos 3 proyectos en una empresa, es por ese. Y sin embargo, me da la sensación de que es poco habitual. Pues tristemente quizás sea así, ¿no? Yo no lo sé, yo no me dedico a... Yo me suelo juntar, bueno, tenía la costumbre de juntarme con homólogos míos y compartirnos cosas y tú, claro, lógicamente, a ver, en España y en sectores que no son competencia míos, ¿no? Suponiendo, entonces, bueno, ¿y tú cómo lo haces esto y tal? Y la tortilla de patatas, ¿cómo lo haces tú y tal? Y esas cosas. Entonces, compartirnos un poco las recetas de cocina, ¿no? Es una especie de benchmarking y tal, y compartir experiencias. Y bueno, yo sí me he encontrado que, por ejemplo, pues el grupo Mondragón sí que tiene esto bastante potente, pero la verdad es que yo creo que no he conseguido estar con todo el mundo, pero creo que son muy poquitos, ¿no? Curiosamente, también estaba pensando en el grupo Mondragón como otro ejemplo, pero no se me ocurren muchos más. Yo creo que, a ver, todo aquel que fabrica producto final y lo vende mundialmente en competencia con grandes multinacionales, todo el que responde a estas características o tiene eso o es un suicida. Entonces, CAF seguro que lo tiene. Vamos, no lo conozco, pero seguro. Gente de máquina herramienta, seguro lo tienen que tener. O subcontratado, o mixto, o internalizado. Gracias. Sí, yo solamente vamos a añadir que en el diagnóstico que realizamos para el Plan PIC, uno de los
de las principales debilidades era que no se utiliza las patentes como fuente de información. Vamos, no se utiliza decirlo, pero vamos, la mayoría no utilizan las patentes como fuente de información ni en el sector privado ni en el sector público, que es más grave, puesto que se tienen muchísimos más medios para realizar este tipo de vigilancia, y realmente los datos que luego llegan ya demasiado tarde, pues por ejemplo, en patentes del sector público, solicitudes de patentes, pues aproximadamente en los últimos análisis que sacábamos era que la mitad estaban afectadas por investigaciones previas, o sea, que eran investigaciones realizadas con fondos públicos que la mitad de ellos no valían para nada o tenían afectación por novedad o actividad inventiva, ¿no? Lo cual es muy grave desde el punto de vista de eficiencia del gasto en I+D. Entonces, yo creo que tampoco el diagnóstico, por lo menos que sacamos, es que es más la excepción en las 3 o 4 empresas que habéis citado, de una sistemática y Repsol, que está aquí presente también les tengo que citar, que seguro que realizan actividades de este estilo, pero son más las excepciones que las reglas, y es algo que hay que cambiar, ¿no? O sea, desde la oficina lo intentamos, aunque muchas veces se asocia el estímulo de la propiedad industrial con que hay que patentar más, y nosotros siempre decimos que el primer paso es saber que existe, por lo menos, ¿no? Sí. Y después ya las patentes van a venir casi con toda seguridad después, ¿no? Pero que el primer paso es analiza qué es lo que existe antes de iniciar cualquier proyecto de investigación, por poca inversión que te requiera, porque además precisamente las bases de datos de patentes son gratuitas, están en todos los sitios, están en Internet, están accesibles, hay 60 millones de documentos accesibles con el clic de un ratón, y no es de recibo que no se mire ese tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, ese es un poco por añadir lo que acaba de comentar Mauro. Sí, yo creo que al final esto es como un poco ¿por qué las empresas innovan, ¿no? Pues las empresas innovan, bueno, de esto hay libros y libros y libros, ¿no? Pero resumiéndolo, pues digamos, por acciones exógenas que les vienen de fuera, por ejemplo, pues esa famosa carta que yo he dicho es un tema exógeno, ¿no? Y a partir de entonces alguien se da cuenta de que este era un tema importante, es un tema importante y que hay que atender, ¿no? O en segundo lugar, que es más bonancible, es por mimetismo. ¿Por qué alguien compró un ordenador en el año 84? Pues porque el de enfrente se compró un PC. ¿Por qué alguien empezó a montar sistemas de calidad? Pues no porque vinieran unos señores muy doctos y tal y le contaran unas cosas muy bonitas, porque el del frente también lo ha hecho. Entonces, bueno, pues eso, en fin, es una cosa que creo que hemos hablado varias veces en conversaciones. Al final, más que casos de éxito, casos de empresas que lo hacen, oye, y que no les ha pasado nada. Ni se han dejado la herencia en tasas y en cosas de estas y tal, y yo creo que hay que empezar por ahí, o sea, ser muy pedestre en esto, empezar poquito a poquito y quitar los miedos, como en todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esa filosofía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay, agradecer pues a todos los ponentes que habéis participado por las extraordinarias conferencias que habéis dictado. Agradecer a la EOI por recibirnos en vuestra casa y la verdad y la excelente organización que hemos tenido, a vosotros, a todos vosotros por vuestra participación, y un agradecimiento personal a Carlos Magro aquí presente, a Frederic, que la veo por ahí detrás, que le hemos dado muchos quebraderos de cabeza estos días, y a María José de Concepción, que también la veo allí, que ayer, robando tiempo, me ayudó a realizar la presentación. Y gracias a todos, y estamos abiertos a vuestras sugerencias. Gracias.